procesos internos, poder elegir a sus candidaturas que competirán en el periodo de las campañas. Entonces se abrirá un periodo de registro que en su momento, de acuerdo a cada legislación y en el ámbito federal, se abrirá en los próximos días, esto es a mediados del mes de febrero, donde se presentarán los registros de las candidaturas presidenciales, de las candidaturas a las diputaciones, de las candidaturas al Senado de la República y finalmente ya pasarán por un tamiz de revisión por parte del Instituto Nacional Electoral y se revisará que cumplan con cada uno de los requisitos y después de eso el Instituto Nacional Electoral emitirá un acuerdo donde se acuerde la procedencia de una candidatura. Y así, pues, cada quien iniciará este periodo de campañas ya con ciertas características. Quienes son actualmente funcionarios públicos en funciones y que busquen la reelección tendrán que solicitar en su momento las licencias respectivas porque si bien hay un derecho a que te puedas reelegir, no se puede ocupar el cargo público para obtener una promoción personalizada que forma parte de una de las prohibiciones del artículo 134 constitucional y que cada una de las legislaciones y cada una de las constituciones locales ha ido adaptando y que no es otra cosa que un mandato que tuvimos en el año 2007 y 2008 a propósito del conflicto postelectoral del año 2006, que se encapsuló en la frase de voto por voto, casilla por casilla, y donde finalmente en una reforma electoral del año 2007 y del año 2008, reitero, pues se decidió que ni el poder del dinero ni la intervención de los funcionarios públicos podía ser determinante para desequilibrar una contienda electoral. Y por lo tanto se decidió generar ciertas prohibiciones que impidieran que se afectara un principio que es importante para la regularidad del orden electoral. Así como hablamos de la regularidad del orden constitucional, dentro de la materia electoral hay un principio que es toral. El principio que es toral es el principio de equidad de la contienda. ¿Y qué significa el principio de equidad en la contienda? Significa que nadie puede obtener una ventaja indebida antes de tiempo. Sin embargo, al día de hoy, pues en este periodo de intercampañas nos hemos encontrado recientemente, no importando el domicilio ideológico que cada quien tenga, pues nos hemos encontrado en estos días con una propuesta presidencial que está compuesta por 20 puntos que han denominado como las llamadas reformas constitucionales. Y lejos de poder cuestionar cuál es el contenido de cada una de estas reformas constitucionales en el ámbito electoral, habría que preguntarnos lo siguiente. Durante este periodo de intercampañas, si las candidaturas o las virtuales candidatas presidenciales no pueden hacer propuestas de campaña, ¿se puede permitir que un funcionario público desde la máxima palestra de este país pueda intervenir en un proceso electoral? Esto será un tema de reflexión que el día de mañana tendremos que nuevamente discutir, reflexionar y dimensionar tal vez en una reforma electoral. ¿Y en qué sentido? Porque llegamos al absurdo en materia electoral de que si bien las virtuales candidatas presidenciales, así como un candidato presidencial, no pueden hacer propuestas de campaña, sí se le permite al Ejecutivo Federal intervenir en los procesos electorales. Entonces creo que esto será una materia que en su momento se tendrá que reflexionar, que se tendrá que mensurar, ponderar y sobre todo verla a la luz del principio de equidad en la contienda electoral, que reitero no es otra cosa de que nadie obtenga una ventaja indebida durante un proceso electoral. Dicho esto, habrá que decir que en este periodo de intercampañas, me imagino que muchos de ustedes son del estado de Durango, si es que no me equivoco. Entonces tengo entendido que para ustedes justamente su periodo de precampañas culminó los primeros días
del mes de enero y que luego iniciarán las campañas el próximo 10 de abril. Entonces, también ustedes tienen este periodo de intercampañas a nivel local. Esto es, entre la finalización del periodo de precampañas y el inicio de las campañas electorales. Entonces, si ustedes me preguntan y me dicen, Jorge, ¿cómo pudiéramos distinguir qué está permitido y qué no está permitido en un periodo de intercampañas? Yo les propondría que se divida en algunos apartados, ¿no? La propaganda política, por un lado, por otro lado, la propaganda electoral, por otro lado, habría que preguntarnos si la propaganda gubernamental está permitida. Asimismo, habría que preguntarnos si los eventos públicos y el proselitismo electoral está permitido. Por otro lado, habría que preguntarnos si está permitido los informes de labores. Y por último, si está permitida la difusión de encuestas. Entonces, vamos revisando cada uno de estos apartados. Los reitero: propaganda política, propaganda electoral, propaganda gubernamental, informe de labores, encuestas y eventos públicos que denominaremos como proselitismo electoral. Entonces, yo simplemente les diría que para poder entender qué está permitido y qué no está permitido en un periodo de intercampañas, habría que definir cada uno de estos términos. Y partamos por el tema de la propaganda política. La propaganda política no es otra cosa que la propaganda que difunden los institutos políticos donde no buscan posicionar a una candidatura, simplemente difunden valores, principios que son inherentes a los documentos básicos de los partidos políticos. Esto es, reitero, se trata de propaganda, ¿no? Genérica, que no busca posicionar a un partido político ni a una candidatura en específico. Y por lo tanto, la propaganda política habría que preguntarnos si está permitida en el periodo de intercampañas. Efectivamente, sí está permitida, porque esta propaganda política es calificada por la autoridad electoral como una propaganda genérica. ¿Y a qué nos referimos con una propaganda genérica? A una propaganda institucional, una propaganda que por ningún motivo podrá posicionar a una candidatura, pero lo que sí podrá hacer este tipo de propaganda es posicionar ciertos valores, ciertos principios que están dentro de los documentos básicos de los partidos políticos. Y obviamente ustedes me preguntarán, pero Jorge, hemos visto en el periodo de intercampañas que también los partidos políticos difunden los logros de gobierno. Esto es, presumen sus logros en seguridad, en programas sociales, en políticas públicas, y eso está permitido o no está permitido. Efectivamente, sí está permitido, porque la propia jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala que los partidos políticos podrán difundir aquella propaganda política que incluya los logros de gobiernos de los gobiernos que se extraigan de sus filas. ¿Qué esto qué quiere decir? Si un gobernador emana de las filas de un partido político, este partido político puede tomar sus logros de gobierno y poder difundirlos, no con nombre y apellido, porque eso significaría una propaganda personalizada. Pero lo que sí podría decir el partido X, el partido Y o el partido Z es, por ejemplo, decir, pues aquí están los logros en materia de salud. Esto es 100,000 vacunas aplicadas. Aquí está, como ocurría en el año 2009 con el Partido Acción Nacional, que había una propaganda que decía acción responsable, piso firme, y venían los nombres de los programas de gobierno. Eso sí se puede hacer y por lo tanto la propaganda política, reitero, aquella propaganda que no busca posicionar a una candidatura ni a un partido en lo específico, sí puede ser difundida durante el periodo de intercampañas. Y esto es lo que ustedes ven en
los spots de radio y televisión de los partidos políticos que al día de hoy siguen vigentes, pero que lo que no pueden hacer es posicionar un candidato, llamar al voto y sobre todo mencionar las palabras mágicas, que así denomino: vota, votar, proceso electoral o cualquier palabra similar. Entonces tendríamos ese primer cajón desastre que denominamos como propaganda política. Ahora pasemos a lo que se denomina la propaganda electoral. La propaganda electoral, en contraposición a la propaganda política, lo que busca es posicionar una candidatura, posicionar a un partido político y llamar a que se vote por ese partido político o esa candidatura. Esto es, busca persuadir de que se vote por una determinada opción política y al mismo tiempo persuade para que no se vote por el adversario, por otra opción política. Y a esto se le denomina propaganda electoral. Y obviamente, si estamos hablando de un periodo de intercampañas que media entre la finalización del periodo de precampañas y el inicio de las campañas, lo que está prohibido en este periodo es justamente posicionar candidaturas, posicionar a partidos políticos y llamar al voto o hacer propuestas electorales. Por lo tanto, la propaganda electoral en el periodo de intercampañas está prohibida absolutamente. Es por eso que cuando se llama al voto, cuando se difunde plataforma política, cuando se difunden propuestas de campaña, pues está prohibido durante el periodo de intercampañas. Posteriormente tenemos algo que se denomina la propaganda gubernamental. Y la propaganda gubernamental es aquella que difunden los distintos niveles de gobierno, esto es, a nivel de municipio, a nivel de gubernaturas, a nivel de diputaciones federales, a nivel de senadurías y de la propia presidencia de la República, donde simplemente se hace un ejercicio de rendición de cuentas. Lo que no se permite de esta propaganda gubernamental es que con recursos públicos, y eso es muy importante, que con recursos públicos se posicione se posicione a un partido político o a una candidatura. Esto es, cuando teníamos el periodo de la pandemia, se discutió mucho si se podía justamente difundir en la propaganda gubernamental que el funcionario X te vacunó, ejemplo, ¿no? O el funcionario X te entrega este programa social. Lo que ha dicho la sala superior es que por ningún motivo la propaganda gubernamental puede traer nombre y apellido, porque justamente lo que busca la propaganda gubernamental es hacer un ejercicio de rendición de cuentas, pero eso no implica que se pueda posicionar a una candidatura o a un partido político, ni mucho menos utilizar recursos públicos para esta promoción personalizada. Y entonces la pregunta será: ¿en el periodo de intercampañas puedo difundir propaganda gubernamental? Sí, sí se puede difundir, pero habrá un periodo de veda para los funcionarios públicos una vez o iniciado más bien el periodo de las campañas electorales. Y esto tendrá una prohibición hasta el momento que se lleve a cabo la jornada electoral. Porque si algún funcionario difunde propaganda gubernamental, reitero, difunde propaganda gubernamental, se corre el riesgo que en el periodo de las campañas se pueda desequilibrar la contienda electoral y por eso el constituyente o el poder constituido, cuando llevó a cabo la reforma electoral en 2007 y en 2008, señaló lo siguiente: que la intervención de los funcionarios públicos no podía ser determinante para desequilibrar un proceso electoral. Y ustedes me preguntarán por qué se dio este tipo de legislación. Como lo comentábamos, fue una reminiscencia del proceso electoral del año 2006, que fue el denominado conflicto postelectoral, y en donde se reclamó que poderes fácticos como el del Consejo Coordinador Empresarial, según el dicho de alguna de las fuerzas políticas, había sido determinante para que esa opción política en aquella ocasión no obtuviera el triunfo.
Y es por eso que tomando ese contexto, en el año 2007 y en el año 2008 se redactó un artículo que fue el 134 de la Constitución, donde se prohibió la propaganda personalizada y el uso de recursos públicos para posicionar a partidos políticos o a candidaturas. Entonces, eso es lo que tenemos durante el periodo de intercampañas. Sí podrá difundirse la propaganda gubernamental, lo cual no debe confundirse. Y esto es muy importante, que se deben de paralizar los programas sociales. No, los programas sociales durante el periodo de las campañas no se paralizan. Lo que está prohibido por la legislación es justamente la difusión de propaganda gubernamental, pero eso no se refiere a una parálisis de la administración pública, ya sea federal, a nivel local o a nivel municipal. Eso es muy importante porque generalmente tenemos esa confusión y decimos, oye, pero entonces tengo que detener las obras públicas, tengo que detener mis programas sociales, y la respuesta es no. Durante el periodo de campañas, lo que está prohibido es justamente la difusión, difusión de propaganda gubernamental durante el periodo de las campañas. Otro aspecto que también tenemos que cuidar en el periodo de las intercampañas es algo que se denomina los famosos informes de labores. Y ustedes se preguntarán, pero Jorge, me dijiste que en el 134 constitucional pues se prohíbe la promoción personalizada, se prohíbe que con recursos públicos posiciones a un partido político o a un funcionario público. Entonces, ¿qué pasa? Justamente la legislación en el año 2007 y en el año 2008 matizó este principio, esta regla general, y señaló que había una excepción. ¿Cuál era la excepción? Que los funcionarios públicos durante cada año de mandato pudieran rendir lo que se denomina un informe de labores. Esto es, durante el año calendario, ellos podrían difundir un informe de labores, lo cual se expresó posteriormente en la reforma electoral, en la última reforma electoral del año 2014, ¿no? Se determinó que los informes de labores serían rendidos en un año calendario, ¿no? Cada funcionario público y con una cierta temporalidad. ¿Cuál sería esta temporalidad? Serían 7 días, 7 días anteriores y 5 posteriores, sin contar el día del informe. Esto es, durante 12 días se podría difundir este informe de labores, y en este informe de labores tiene que hacer es ejercer algo que se denomina el principio de rendición de cuentas. Por lo tanto, los informes de labores también durante el periodo de intercampañas están permitidos, y donde estarán prohibidos serán obviamente en el periodo de las campañas electorales. Posteriormente, tenemos otro apartado, que es el de las encuestas electorales. Entonces, en el tema de las encuestas, efectivamente, durante el periodo de intercampañas pueden ser difundidas, siempre y cuando cumplan con las metodologías y los lineamientos que establezca el Instituto Nacional Electoral. Pero, obviamente, estas encuestas, ¿cuándo serán prohibidas? Durante justamente el periodo de la veda electoral, que será el periodo que media entre la finalización de las campañas y el día de la jornada electoral. Y por lo tanto, durante este periodo no se podrán difundir encuestas, ni tampoco lo que se denominan las famosas encuestas de salida. Las encuestas de salida solamente se podrán difundir hasta que cierre la última casilla en el país. Y por lo tanto, lo que se debe evitar es que se difundan estas encuestas de salida, porque podrían generar una afectación en el principio de equidad y podrían modificar o ser determinantes para modificar los resultados electorales. Pero por lo que nos importa, que es el periodo de intercampañas, veremos que las encuestas
su difusión se encuentra permitida. Ahora bien, vamos al último cajón desastre. ¿Cuál es este último cajón desastre? Hablamos de algo que se denomina los eventos públicos o el proselitismo electoral. Y obviamente en el periodo de las intercampañas está prohibido que se celebren reuniones públicas, asambleas, donde se busque posicionar a una candidatura o a un partido político, porque esto forma parte del periodo de las precampañas. Y en las precampañas habrá que decir que hay una particularidad, que justamente estos eventos públicos, estas reuniones, estas asambleas, no pueden por ningún motivo dirigirse a la ciudadanía en general. Reitero, en el periodo de las precampañas, estas reuniones, asambleas, no podrán dirigirse al público en general y simplemente deben dirigirse a los militantes y a los simpatizantes de los partidos políticos. Y es por eso, y esta es la razón, donde ustedes encontrarán un cintillo en la propaganda de precampaña de los partidos políticos, donde se señala que era propaganda dirigida para los militantes y simpatizantes del partido X, Y o Z. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tengan en mente. ¿Y qué pasa durante el periodo de las campañas? Pues justamente lo que busca es que estas asambleas públicas, reuniones, sí se pueden celebrar y se celebrarán hacia la ciudadanía, porque lo que se busca es persuadir para que voten por una opción política, o también se dan argumentos para que no se vote por el adversario, por otra opción política o por otro partido político. Por eso ya ustedes tendrán este panorama. ¿Y qué ha ocurrido en la última etapa del actual proceso electoral? A pesar de que pudiera parecer claro estas fronteras de lo que se puede o no hacer en el periodo de intercampañas, pues también había una nebulosa, una zona de incertidumbre, y era el hecho era el siguiente: de si los candidatos, las candidatas, las candidaturas en general pueden asistir a mesas de debate, a programas de opinión, o simplemente expresarse mediante un podcast durante este periodo de intercampañas. Y entonces, ¿qué tuvimos en el proceso actual? Que el Instituto Nacional Electoral no emitió ningún tipo de lineamiento para el periodo de las intercampañas. ¿Por qué optó el Instituto Nacional Electoral? Optó por emitir un comunicado a través de la Dirección de Comunicación Social del Instituto Nacional Electoral, lo cual generó una enorme incertidumbre, porque ustedes, como abogados y abogadas, pues me estarían preguntando dónde estuvo el acto de autoridad, porque obviamente la Dirección de Comunicación Social no es una autoridad facultada para emitir ningún tipo de lineamiento, porque el máximo órgano de dirección en materia electoral, así como ustedes que lo ven en sus vidas profesionales, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o que es un tribunal colegiado de circuito, o que es un juzgado de distrito, en materia electoral tenemos divididas las funciones. Por un lado, tenemos una autoridad administrativa electoral que se denomina Instituto Nacional Electoral, que en el caso de ustedes se denominan los órganos públicos locales electorales, que todos los conocemos como los institutos electorales. Esto es el Instituto Electoral de Durango, de Aguascalientes, de Quintana Roo, etc. Y por otro lado, tenemos una autoridad jurisdiccional que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto a partir de la reforma del año 1996, donde se integró al Tribunal Electoral a la estructura del Poder Judicial de la Federación. Por eso, ustedes ven que se denomina Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero muchas veces nos hemos quedado con esta nomenclatura de decirle TRIFE, ¿no? Tribunal Federal Electoral, etcétera, pero al final del día, en 1996, se integra al Tribunal Electoral, a la estructura del Poder Judicial, y esto generó un cambio radical. ¿Por qué? Porque jerárquicamente
pues equipara a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, teniendo justamente áreas de especialidad. Por un lado, la Corte se dedica a todo lo que no involucre la materia electoral. Pero obviamente ustedes me dirán, Jorge, pues parece que estás equivocado porque tenemos los medios o las garantías jurisdiccionales de la Constitución a través de lo que se denomina la acción de inconstitucionalidad. Y lo que yo he visto es que la Corte hace un control abstracto de las leyes electorales. Efectivamente, es la única materia donde la Suprema Corte puede controlar de manera abstracta una ley electoral a través del mecanismo de la acción de inconstitucionalidad, que como ustedes bien saben, fue parte de la reforma judicial del año 1994, donde se integraron justamente algo que se denominaron las garantías jurisdiccionales de la Constitución a través de dos medios de control importantes, que fueron la acción de inconstitucionalidad, que por un lado hace un control abstracto de las leyes, por otro lado se perfeccionaron lo que se denominó las controversias constitucionales, que no es otra cosa que dirimir el ámbito de competencia de los diversos órganos de gobierno, así como de los órganos constitucionales autónomos, y ya teníamos en aquel momento pues el juicio de amparo. Pero tenemos que dimensionar esto porque justamente el orden electoral pues tiene vasos comunicantes también con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, simplemente haciendo este matiz, que si bien a partir de la reforma del año 2011 rige en nuestro país lo que todos conocemos como este control de convencionalidad, ¿cómo impactó en la materia electoral? Impactó de la siguiente manera. Efectivamente, pasamos de un control concentrado a un control difuso, donde todos entendimos que cualquier autoridad en el ámbito de su competencia podría inaplicar o aplicar un determinado artículo que no fuera contrario a la Constitución, o si era contrario dejabas de aplicarlo. Pero esto en materia electoral ha llevado a lo siguiente, que en el ámbito de atribuciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la acción de inconstitucionalidad, podrá invalidar, ¿no?, una norma de carácter electoral. ¿Y qué significa invalidar? Simplemente significará expulsar la norma del ordenamiento jurídico, así como ustedes lo vieron recientemente con la fallida reforma electoral que se denominó como el Plan B de la reforma electoral, que fue al final del día expulsada del ordenamiento jurídico, invalidada por parte de la Suprema Corte porque no se cumplieron con las formalidades del procedimiento legislativo y no se entró al fondo del asunto. Y en materia electoral, lo que hace el Tribunal Electoral es, si bien no invalida normas electorales, leyes electorales, lo que sí puede hacer el Tribunal Electoral es inaplicar una norma que sea contraria al orden o a la regularidad del orden electoral. Por lo tanto, lo que hace el Tribunal Electoral es inaplicar una norma al caso concreto, pero esto no significa que expulse normas del ordenamiento jurídico. Esto le corresponderá a la Suprema Corte a través de la acción de inconstitucionalidad, lo cual pues trae una diferenciación, pero al mismo tiempo, como ustedes saben, pues la acción de inconstitucionalidad no la puede ejercer la ciudadanía directamente, sino que esto está reservado para órganos de representación, específicamente para las minorías parlamentarias, quienes podrán presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de una ley electoral a través de la acción de inconstitucionalidad. Y esto me lleva a una distinción que en su momento comentaba Francisco a partir de dos casos que llevé en el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Uno era sobre la posibilidad de que los mexicanos naturalizados pudieran integrar el órgano electoral. Esto es el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Y otro se refería a la posibilidad de que por primera vez en la historia tuviéramos una presidenta del Instituto Nacional Electoral, porque si bien hubieron presidencias interinas de mujeres, pues de acuerdo al mandato de paridad total,
pues una de las cuestiones que cuestioné, uno de los temas que elevé al Tribunal Electoral fue la posibilidad de que una mujer, por primera vez en la historia del INE, tuviera una presidencia no eventual, sino que fuera dentro de los términos constitucionales. Entonces, esto me lleva a lo siguiente, que para que vean cuáles los vasos comunicantes entre el derecho electoral y la propia materia electoral. Recuerdo que en aquella ocasión, cuando se presentó el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que no es otra cosa como un juicio de amparo, como ustedes comúnmente lo llevan, pues se lanzó la convocatoria para llenar las vacantes del Instituto Nacional Electoral y lo que se dijo en aquella ocasión, en esa convocatoria, es que la convocatoria estaba reservada para mexicanos y mexicanas por nacimiento. Y entonces, al ver la convocatoria, lo que llevé a cabo fue inconformarme con la propia convocatoria, pero sin registrarme. Y entonces esto llevó al siguiente dilema al Tribunal Electoral. Quiero que vean y ejemplifiquen cómo tenemos vasos comunicantes con el derecho constitucional. Se cuestionó si la norma que yo estaba impugnando o sobre la cual me estaba inconformando era una norma autoaplicativa o heteroaplicativa. Y obviamente ustedes esto los llevará a preguntarse y recordar sus clases de constitucional y amparo y ustedes dirían, ¿qué es una norma autoaplicativa? Una norma autoaplicativa es aquella que genera sus efectos sin que exista un acto de aplicación. Esto es, su sola entrada en vigor genera una afectación sin que exista la necesidad de que esa norma se aplique a un caso concreto. Y por otro lado, en contraposición, una norma heteroaplicativa significa que solamente afectará al gobernado hasta que exista un acto de aplicación. Ejemplo, el caso de los impuestos. Obviamente, yo no puedo reclamar un impuesto predial o un impuesto sobre la renta. Por ejemplo, un predial yo no lo puedo reclamar si no tengo una propiedad. Yo no puedo reclamar un impuesto, ¿no?, de tenencia si no tengo un automóvil. Y entonces esto llevaba a una discusión al Tribunal Electoral y decía, pues esta persona que es un mexicano naturalizado por nacimiento, un mexicano naturalizado que se inconforma porque la convocatoria está justamente supeditada, circunscrita a mexicanos por nacimiento, si no se ha inscrito, ¿cómo tendría interés jurídico en la causa? Y entonces habían dos posturas en el tribunal. Aquellos que decían que era una norma heteroaplicativa y que por lo tanto se tenía que desechar el juicio, ¿no? Este juicio para la protección conocido como JDC, porque justamente no me había registrado dentro de la convocatoria y por lo tanto decían, pues se requiere un acto de aplicación para que le genere una afectación. Esto es en materia de amparo, que existe un acto de autoridad que me hubiera negado la participación en el proceso y hasta ese momento se hubiera activado la posibilidad de recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esa era una postura. La otra postura era justamente la siguiente. Decía, esta convocatoria y esta limitación de no participación de los ciudadanos mexicanos por nacimiento genera una categoría sospechosa. Y ustedes me dirán, ¿qué es una categoría sospechosa, Jorge? Es lo que encontramos en el artículo primero de la Constitución, penúltimo párrafo, donde se dice que nadie podrá ser discriminado en razón de raza, sexo, religión, etcétera, etcétera, origen étnico. Y entonces aquí lo que dijo el tribunal es, pues lo que tenemos que hacer en su momento, con independencia de la decisión final que se vaya a tomar, es optar por un escrutinio estricto y favorecer y tener una presunción de posible inconstitucionalidad de esta norma. Y por lo tanto, al tratarse de una categoría sospechosa, no se requiere de un acto de aplicación porque la sola emisión de la convocatoria le genera una afectación a un grupo, a una comunidad o a una población en situación de vulnerabilidad como son los mexicanos por naturalización.
Y por lo tanto, a partir de estas dos posturas, lo que decidió el Tribunal Electoral en aquella ocasión fue darle entrada al caso porque justamente se dijo lo siguiente: pues al ser una categoría sospechosa de una posible limitación a un derecho fundamental de participación política, pues no se trata de una norma heteroaplicativa, sino de una norma autoaplicativa. Y a partir de eso, no se juzgó el fondo, sino que se le dio entrada al juicio y posteriormente le simplifico un poco lo que ocurrió. En el fondo, lo que se determinó fue que a partir de un test de proporcionalidad, se determinó que la medida de restringir la integración de las consejerías del INE al requisito de ser mexicano por nacimiento no era proporcional porque existía la medida, no se justificaba y por lo tanto se dio lugar a la posibilidad de que se pudiera participar por parte de los mexicanos y mexicanas por naturalización y que pudieran integrar el órgano electoral. Cosa distinta, habrá que decirles, que ocurrió en el tema de la posibilidad de que una mujer pudiera integrar el INE como presidenta de este órgano electoral. ¿Qué ocurrió en aquella ocasión? Se lanza nuevamente la convocatoria y por lo que se refiere a la presidencia del INE, lo que se reservó fue una presidencia, una quinteta mixta. Esto es, que podían participar hombres y mujeres. Y entonces, ¿qué hice ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Fue controvertir esta situación, me inconformé, porque señalé que generar una lista mixta no era tener un compromiso con el principio de paridad total. Esto es, la posibilidad de que los órganos terminales hubiera una alternancia de género. Esto es, si una vez le había tocado hombre, pues la siguiente era mujer, lo cual no debe confundirse en su momento de que si en esta ocasión el INE está presidido por una mujer, eso no impide que cuando se termine el mandato, pues otra mujer pudiera presidir el INE. Y algunos me dirían, oye, ¿eso significa una discriminación al género de los hombres? Yo diría que no, porque no existe la discriminación inversa, porque lo que ha dicho el tribunal es que la víctima no puede ser, no puede gozar de los derechos, no, el victimario no puede gozar de los derechos de la víctima. Por lo tanto, si se trata de una discriminación histórica, pues lo que el tribunal ha dicho es la paridad de género es un piso, pero no es un techo. Entonces simplemente les dejo eso para que ustedes lo vean, pero en aquella ocasión lo que dijo el tribunal es, pues, que seas hombre no te da un interés jurídico para combatir la propia convocatoria. Esto es, no se trata de normas autoaplicativas, sino que se trata de normas heteroaplicativas y solo podrá recurrir al tribunal una mujer. Y es por eso que con mi equipo de trabajo lo que hicimos es que no solamente yo interpusiera el JDC, sino también lo interpuso alguien de mi equipo, no una mujer, y con esto logramos romper esta barrera del interés jurídico y decir que sí generaba una afectación en concreto a una mujer que lo reclamaba ante el tribunal, pero también habrá que decir que esta es una materia en la cual debemos avanzar. ¿Por qué? Porque sería tanto como presenciar un evento de violencia hacia una mujer y que un hombre no lo pudiera denunciar. A esos niveles de incongruencia está el Tribunal Electoral. Sí a favor de los derechos de las mujeres, pero si ninguna mujer lo hubiera impugnado durante ese proceso de la convocatoria hubiera quedado como una convocatoria mixta y muy probablemente hoy tendríamos un presidente de género hombre en el Instituto Nacional Electoral. Por eso quiero que vean la dimensión y la importancia del derecho electoral como una polea para hacer cambios en la realidad de las personas y en grupos en situación de vulnerabilidad, porque lo que estamos viendo es que el derecho electoral permite a través de las categorías constitucionales cambiar la propia realidad, sobre todo por lo que se refiere al ejercicio de derechos. Entonces, cerrando este paréntesis, regreso al periodo de intercampañas.
Y resumiendo, lo que no podemos hacer en el periodo de las intercampañas es difundir propaganda electoral, esto es, aquella propaganda que llame al voto. No podemos difundir propuestas de campaña y tampoco lo que se pueden hacer son actos públicos de proselitismo electoral a favor de un partido político, de una candidatura, pero obviamente lo que hemos visto en los últimos días ha sido inédito porque habrá que determinar por parte del tribunal si la presentación de las reformas constitucionales por parte del presidente y posteriormente aceptadas e integradas como parte del futuro programa de gobierno de una candidata presidencial, si eso afecta el principio de equidad en el periodo de intercampañas. Será un tema que en su momento el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrá que definir, pero tengo pocas esperanzas sobre ese tema, más cuando en los últimos días se le dio carpetazo al caso Notimex, que por otras razones que no vienen al caso, pues habría que llevarnos a dudar sobre la posibilidad de que el Tribunal Electoral pues no esté con estos tintes electorales. Entonces simplemente lo dejo ahí sobre el tintero y antes de continuar yo les preguntaría si tienen alguna duda, algún comentario de lo que hemos visto hasta este momento y si no, continuamos con una presentación que les he hecho para que ustedes también puedan ir viendo qué son los medios de impugnación, qué es el procedimiento especial sancionador y todas estas cosas que son novedosas en materia electoral. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario hasta este momento. No, ninguna duda, ningún comentario. Bueno, doctor, disculpe mi ignorancia, la situación se me hace muy interesante, el JDC que tramitó, en cuanto a la naturalización. Vaya, ¿cómo fue la vía? ¿Dieron algún per saltum o fue escalón por escalón? Esa es una incógnita que me viene a la mente. Perfecto. Te comento. La vía que se utilizó dentro de los medios de impugnación que existen en materia electoral, hay algo que se denomina el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Esto es conocido por sus siglas como un JDC. Y entonces, cuando se emite la convocatoria por parte de la Cámara de Diputados, no se requiere ya una vía per saltum o un salto de la vía, sino que esto lo conoce directamente la Sala Superior. ¿Por qué? Porque se trata de un acto de la emisión de una convocatoria por parte de un órgano político que es la Cámara de Diputados y no existe otra vía ni otro recurso que yo debía haber agotado para que pudiera conocer la sala superior. Cosa distinta hubiera sido que se tratara de un acuerdo del Instituto Nacional Electoral. Cuando se trata de un acuerdo del Instituto Nacional Electoral, los partidos políticos lo podrían haber impugnado a través de un recurso de apelación y los ciudadanos podrían haber ido justamente por un JDC que hubiera subido directamente a la sala superior. Y otro caso, también para que tú vayas viendo cómo funciona la materia electoral en el ámbito local. Se hubiera tratado de un acuerdo del Instituto Electoral del Estado de Durango, pues sí se tiene que agotar una cadena impugnativa. ¿Cuál es esta cadena impugnativa? Cuando se trata de un acto del Instituto Electoral local, pues se tiene que llevar a través de una apelación o de un JDC, se tiene que llevar ante un tribunal local. Una vez que el tribunal local de Durango no te dé la razón, pues tendrás que controvertirlo a través o inconformarte a través de lo que se denomina un JRC, un juicio de revisión constitucional. Quien conoce son las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Y cuáles son estas salas regionales? Para que también ustedes sepan las estructuras que tenemos en materia electoral. Hay 5 salas regionales que se dividen en las 5 circunscripciones que tiene el país y entonces tenemos una sala Ciudad de México, tenemos una sala regional que está ubicada en Toluca, Estado de México. Por otro lado, una sala que está ubicada en Guadalajara, Jalisco, otra
sala que está en Monterrey, Nuevo León, y finalmente una sala en Jalapa, Veracruz. Esto es que se refiere a cada una de las circunscripciones. Y una vez que conoce en JRC esta sala regional, habrá la posibilidad de controvertir la constitucionalidad de los actos. Esto es, si se aplicó un artículo constitucional de manera indebida o si o simplemente se inaplicó. Y esto se hace a través de lo que se denomina un recurso de reconsideración. Reitero, un recurso de reconsideración que se le denomina por sus siglas como REC. Y en este sentido, la Sala Superior, como máximo órgano jurisdiccional en materia electoral, lo que hace es conocer directamente, ¿no?, de la decisión de la sala regional, y como se ha definido el recurso de reconsideración, es que es un medio de impugnación extraordinario, no ordinario, y por lo tanto, lo más difícil en un recurso de reconsideración es determinar la procedencia. Y ustedes me preguntarán cómo la sala determina la procedencia. Asimismo, como ocurre en el amparo directo en revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues la Sala Superior valora si hay una aplicación indebida del orden electoral o si existe una inaplicación de un artículo, ¿no?, contrario a la Constitución. Por lo tanto, aquí nos encontramos con el famoso mecanismo que se conoce en materia electoral como de la revisión judicial de las leyes, que no es otra cosa que contrastar si una ley, ¿no?, es contraria o no al texto constitucional. Y lo que hace en su momento la Sala Superior es determinar si hubo una aplicación correcta de una ley electoral. Y por lo tanto, regresando al caso de mexicanos por naturalización, pues simplemente se debió conocer a través de un JDC. Pero yo te pongo otro caso que también está pendiente en su momento de volver a impugnarlo. Dentro de esa misma, en convocatorias posteriores, lo que impugné fue lo que se denominó la integración de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero adivina qué, ¿quién emite la convocatoria para elegir magistrados de salas regionales? La emite esta convocatoria la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y seguí el mismo camino y impugné a través de lo que se denomina un JDC, pero adivina qué me dijo la Sala Superior. La Sala Superior lo que me dijo es que las decisiones de la Suprema Corte no son revisables y por lo tanto desechó el JDC. Sin embargo, fue a partir de una decisión dividida porque habían dos bloques. Algunos decían que si bien la convocatoria formalmente fue emitida por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materialmente no era un acto jurisdiccional, sino que se trataba de un acto que aplicaba una ley, esto es, de un acto materialmente legislativo, y que por lo tanto a través del JDC sí era revisable, pero lo que se privilegió en aquella ocasión fue una postura formalista. Se dijo por parte de la mayoría de los magistrados y magistradas del Tribunal Electoral que la Corte no actuaba como un órgano materialmente legislativo al emitir la convocatoria, sino que actuaba como un órgano formalmente y materialmente jurisdiccional, y que por lo tanto el Tribunal Electoral no podía revisar las decisiones por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, quiero que vean la riqueza que existe dentro de la argumentación del Tribunal Electoral. Este es un tema que quedó ahí dando botes, ¿no? Y que al final del día habrá que controvertir nuevamente a partir de una nueva integración que probablemente tendremos a partir de que se llenen las dos vacantes del Tribunal Electoral, y veremos si los nuevos magistrados o magistradas, cuando se emita una nueva convocatoria, tienen un criterio distinto o adoptan una nueva reflexión al respecto.
Reitero, pues en aquella ocasión se dijo que cuando la Corte emite una convocatoria, si bien formalmente es un órgano jurisdiccional, pues también materialmente actuaba como un órgano jurisdiccional y por lo tanto sus decisiones eran definitivas e inatacables. Y el argumento que en su momento llevé a la sala superior era que si bien era un órgano formalmente jurisdiccional, pues al emitir la convocatoria no estaba ejerciendo ninguna labor jurisdiccional, simplemente estaba cumpliendo una labor que materialmente era legislativa porque le daba curso al propio procedimiento que se establece en la Constitución, que es el de simplemente emitir una convocatoria sin tomar una decisión firme o definitiva a partir de un medio heterocompositivo. Esto es, el tribunal interpretó de una manera errónea desde mi perspectiva, porque no se trataba de un medio heterocompositivo, esto es, cuando las partes en conflicto llevan un asunto ante un juez y este juez dirime quién tiene o no la razón. En este caso, lo único que estaba haciendo la Corte era emitir una convocatoria sin pronunciarse, ¿no? Ni resolviendo una, una controversia. Entonces, uno de los mecanismos que en su momento creo que serían interesantes para poder mudar el propio criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sería en esta ocasión inscribirme en el proceso de magistrados de salas regionales y esperar que la Corte me negara la posibilidad de poder integrar las salas regionales porque me diría que tal vez están reservadas para mexicanos o mexicanas por nacimiento y entonces en esa ocasión ya no se acudiría al Tribunal Electoral, sino tal vez pues ahora el criterio tendría que ser definido por la propia Suprema Corte a través de lo que se conocen estos recursos innominados, así como el caso Radilla, que se hablaba del expediente varios. Entonces habría que ver qué diría la Corte en estos casos, porque la propia convocatoria dice que los casos no previstos en la convocatoria los resolverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces habría que ver que si la legislación no te da ningún recurso expreso, ningún juicio para poder controvertir la decisión que emita la convocatoria de la Suprema Corte, pues yo diría que sería una denegación de justicia y esto permitiría tal vez llevarlo el día de mañana al concierto interamericano. ¿Por qué? Porque el artículo 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos establece que hay un principio a un recurso expedito y eficaz y por lo tanto se estaría negando esta posibilidad que yo la denominaría como un principio pro acción, no solamente un principio pro persona. Esto es, el pro persona, todos lo conocemos, que es la interpretación más favorable a los derechos de la persona, pero también existe el principio de proacción, que significa que todo gobernado debe de tener una vía para poder controvertir los actos de autoridad. ¿Por qué? Porque esto le da fuerza vinculante a la Constitución. ¿Y a qué me refiero a una fuerza vinculante? ¿No? Pues si ustedes han leído, ¿no? El artículo de los factores de constitucionalización del ordenamiento jurídico de Ricardo Guastini, justamente dice dentro de los 7 factores para que un sistema jurídico se pueda calificar como constitucionalizado, dentro de esos factores está el de la fuerza vinculante de la Constitución, ¿no? Y esto significa que todos los conflictos mínimamente relevantes, así como todas las áreas jurídicas, deben resolverse en la Constitución y no fuera de la Constitución. Y entonces tenemos algunos ejemplos de actos políticos que no son justiciables y ustedes los conocen. Por ejemplo, la declaración de procedencia, el juicio político, donde las decisiones de los órganos legislativos son consideradas como definitivas e inatacables y no tendríamos un recurso para poder controvertirlas. Entonces estaríamos a ese nivel si se negara una vez más se me negara una vez más la posibilidad de participar para
integrar alguna de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, lo que pueden ver que podemos juntar toda la parte procesal electoral también con una materia de derechos humanos y la posibilidad de poder acudir al concierto internacional a través de las decisiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, me parece que la propia materia electoral da la posibilidad de esta riqueza y, como pueden ver, si se quieren dedicar a la materia electoral, pues un cimiento importante será el derecho constitucional, que les permitirá pues ir viendo las distintas categorías. Y si ustedes me preguntan cuáles son estos 7 factores de Guastini, pues simplemente para que ustedes los tomen en cuenta. El primero se refiere a la rigidez de una constitución. El segundo se refiere a las garantías jurisdiccionales de una constitución. El tercero se refiere a la fuerza vinculante de la Constitución. El cuarto se refiere a la interpretación directa de las normas constitucionales. El quinto se refiere a una interpretación conforme de la Constitución. No sé si alguien comentó algo por ahí, ¿no? Y el sexto y el séptimo se refieren a la sobreinterpretación constitucional y luego a la posibilidad de que se pueda intervenir en las decisiones políticas por parte del Poder Judicial, o que lo que los americanos han denominado como las political questions, o lo que se ha denominado en la propia doctrina como las cuestiones políticas no justiciables. Y entonces, Mercado Libre. Por favor, compañero, si puede silenciar su micrófono, o el anfitrión que nos apoya desde el equipo CUT, si puede silenciar el micrófono de la persona que por ahí nos está interrumpiendo. Gracias. Y entonces simplemente yo cerrando este paréntesis, yo les dejaría algunos datos interesantes. Si bien tenemos una rigidez, hablando del 5 de febrero, que fue la conmemoración de la Constitución de 1917 en su 107 aniversario, pues simplemente comencémonos a preguntar, si bien tenemos rigidez constitucional en el artículo 135 de la Constitución, donde se establece un proceso diferenciado y reforzado para la reforma de nuestra Constitución, yo diría que materialmente sí tenemos una Constitución que es flexible y que no es rígida al final del día. Y ustedes me preguntarán, pero ¿por qué estás diciendo eso si en el artículo 135 que todos hemos estudiado, se dice que una reforma constitucional debe ser aprobada por 2/3 de los presentes, más la mitad más uno de las legislaturas, esto es 17 de 32, y que finalmente esa reforma constitucional podrá y que tiene un mecanismo diferenciado a los instrumentos legislativos, y en un proceso legislativo donde simplemente se requiere de una mayoría simple de la mitad? Pues habría que preguntarnos cuántas reformas ha tenido nuestra Constitución. Y si ustedes revisan la página de la Cámara de Diputados, que te arroja los distintos decretos que han reformado distintos artículos de nuestra Constitución, al día de hoy tenemos 256 decretos de reforma constitucional que han impactado en de 750 reformas en más de 136 artículos de nuestra Constitución. Por lo tanto, pues habría que preguntarnos si nuestro régimen jurídico realmente está constitucionalizado o no, porque lo que estamos viendo, que si bien en el papel tenemos una rigidez constitucional, pues materialmente hay una flexibilidad, porque nuestra Constitución, en pocas palabras, ha sido reformada en muchas ocasiones. Y les recomiendo que vean este tipo de páginas de la Cámara de Diputados, porque trae un análisis temático de las reformas constitucionales. Y aquí hay un dato interesante. Un dato interesante es que justamente el artículo 41 de la Constitución, que se refiere a la materia electoral, pues ha sido uno de los más reformados, junto con los artículos que tienen que ver
con educación, con el derecho al trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes podrán ver en un análisis comparativo cuáles son los artículos que más han sufrido modificaciones. Y algo que me pareció muy interesante cuando revisas esa página es que la primera acción de inconstitucionalidad en este país a partir de 1994, que se instauraron las reformas, las acciones de inconstitucionalidad, la primera fue presentada, adivinen por quién, por Andrés Manuel López Obrador. Y entonces cuando ustedes revisen esta página, pues se podrán ver que quien desde... Disculpe, buenas noches. ¿Me pudiera repetir la página, por favor, licenciado? Sí, es la página de la Cámara de Diputados y si les parece les comparto el link para que ustedes la puedan Sí, por ver favor. y que hubieron datos muy interesantes y que también yo les quisiera comentar a partir de algo que comentaba con mis alumnos. También aquí les va un dato interesante. ¿Por qué la Constitución, el primer ejemplar, fue impreso en color verde? Porque eran los colores del Partido Liberal en México. Entonces, simplemente para que tengan otro dato de nuestra Constitución a 107 años de su conmemoración, y por lo tanto ustedes ya pueden ir viendo qué significa cada uno de estos factores, ¿no? Donde hemos visto que si bien tenemos una rigidez constitucional en el 135, materialmente ha sido reformada en muchas ocasiones, y simplemente culmino esta parte diciéndoles lo siguiente, que obviamente hay otros sistemas jurídicos donde se establecen cláusulas pétreas, esto es, ciertos principios que no pueden ser reformados por parte del poder constituido. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, en los temas de forma de gobierno, si tú acudes a la Constitución española, por ejemplo, verás que la forma de gobierno de una monarquía parlamentaria, pues no puede ser modificado y está expresamente en su texto constitucional. O si vas a la Constitución alemana, te encontrarás que hay una prohibición de poder conformar partidos con una ideología nazi y por lo tanto está previsto expresamente en la Constitución que ese artículo no puede ser modificado. Lo que no tenemos en nuestra Constitución, y eso es muy importante que ustedes lo sepan, es que no tenemos cláusulas pétreas o de intangibilidad, que también se le nombra en la doctrina, esto es, mandatos expresos de principios y valores que no pueden ser reformados en nuestra Constitución. Entonces, lo que hacemos como una interpretación es que si bien no existen cláusulas expresas, sí existen implícitamente una esencia de la Constitución. Y entonces aquí habría que preguntarnos, ¿la forma de gobierno en nuestro país puede modificarse? Puede modificarse, por ejemplo, pues el mandato de sufragio efectivo no reelección, ¿no? Entonces son temas que al final del día tendríamos que cuestionarnos el día de mañana porque no tenemos estas cláusulas expresas de irreformabilidad de ciertos artículos de la Constitución. Y esto es muy importante, más en materia electoral, porque lo que nos encontramos que el artículo 41 de la Constitución, el 99, que también habla sobre la materia electoral, han sido reformados en múltiples ocasiones y por esto también habrá que darles el contexto para que quienes se están enfrentando por primera vez a la materia electoral, como muy bien les comentaba Francisco, yo simplemente los traería del 2000 a la fecha para no ir tan atrás en el proceso de reforma constitucional. El sistema electoral que tenemos actualmente surge a partir de la reforma del año 2007-2008, que como les dije, nace después de un conflicto postelectoral bajo dos principios, que ni el poder del dinero, esto es del Consejo Coordinador Empresarial, ni la intervención de los funcionarios públicos, donde un presidente de la República dijo que no, si el caballo anda bien no se debe de cambiar, recuerdan la frase de Fox, pues se decía que esto fue una intervención indebida en el proceso electoral y por lo tanto se elevó el principio de equidad de la contienda y a partir de eso se generó toda una reforma electoral donde se dijo, artículo 134 constitucional,
Los funcionarios públicos no pueden hacer promoción personalizada y no pueden utilizar recursos públicos para promocionar un partido político o una candidatura. 2, no se pueden comprar tiempos en radio y televisión, no se pueden comprar ni adquirir por sí o por interpósita persona, ¿no? Tiempos en radio y televisión, lo cual modificó completamente nuestro, ¿no? Sistema, o si lo quieren ver, nuestra regulación de comunicación social. Pero ¿qué pasó después en el año 2014? Que es una de las reformas más importantes. No me veo. Ustedes lo pueden ver en su propia credencial de lector. Recuerdan que nuestra credencial de lector en algún momento decía Instituto Federal Electoral y luego pasó a ser Instituto Nacional Electoral. Algunos de ustedes me dirán, pero Jorge, eso simplemente es un cambio de la denominación de federal a nacional y pues no tuvo ninguna implicación, ¿no? Sí, tuvo una implicación. ¿Y cuál fue la implicación? Que fue la nacionalización de la función electoral. ¿Y cuál era la razón que había de fondo en la reforma del año 2014? Era retirarle, quitarle poder a los gobernadores de los estados sobre la mayoría electoral. Y por lo tanto, se decidió que se dejara de llamar Instituto Federal Electoral para llamarlo Instituto Nacional Electoral y que el Instituto Nacional Electoral absorbiera algunas funciones que correspondían antiguamente a los institutos electorales locales, entre ellas los temas de geografía electoral, los temas de ubicación de las mesas directivas de casilla, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero que vean es que la racionalidad en su momento fue restarle poder a los gobernadores de los estados y que el Instituto Nacional Electoral pudiera reasumir estas funciones. Y algo también muy importante en el tema de los recursos públicos. Ahora, a partir del año 2014, quien fiscaliza los recursos de los partidos políticos es directamente el Instituto Nacional Electoral, porque justamente esa nacionalización de la función electoral fue absorbida por el Instituto Nacional Electoral. Y otro tema que ustedes pueden ver muy claramente es que ahora el Instituto Nacional Electoral integra lo que se denominan los organismos públicos locales electorales, que no son otra cosa que sus institutos electorales locales, y ya no lo hace el gobernador ni el Congreso de turno, donde antiguamente pues el gobernador mandaba una terna, una quinteta, de acuerdo a cómo se llevara en cada estado de la República, y el propio Congreso aprobaba a quienes serían los consejeros electorales de las entidades federativas. Hoy por hoy, eso se hace a través del Instituto Nacional Electoral y por lo tanto habría que preguntarnos en una próxima reforma electoral si esta función que tiene actualmente los 11 consejeros y consejeras del INE de elegir a los consejeros de los soples, pues sigue siendo vigente y si no, más bien habría que regresar al modelo anterior donde pues los propios estados ejerciendo su soberanía pues elijan a sus autoridades electorales. Algunos cuestionaron esta reforma electoral porque se decía que rompía, ¿no? Que afectaba, que quebrantaba el pacto federal, porque al asumir las funciones por parte del Instituto Nacional Electoral existía una ventana de interpretación donde se podría decir que la federación estaba interviniendo en los asuntos de las entidades federativas, pero finalmente la Corte dijo que esto era constitucional porque se trataba de una modificación al texto que en abstracto y en el caso concreto no afectaba a las entidades federativas porque al final del día pues se contaban con ciertos requisitos para que los consejeros pudieran ser representantes de los intereses, ¿no? Y de la función electoral que se lleva a cabo en cada uno de los estados. Entonces, eso quiero que lo vean porque fue la reforma de 2014. Y posteriormente, pues en el último tiempo tuvimos lo que se denominó el Plan B de la reforma electoral, que si bien cada quien tendrá su opinión política, pues al final del día se le dio marcha atrás
por una falla en el proceso legislativo. Y esto nos demuestra que el intérprete constitucional tiene la posibilidad de hacer un control de constitucionalidad de la revisión judicial de las leyes, no solamente a partir del procedimiento, del contenido, sino también a través del procedimiento. Y esto nos lleva a nuestras clases de teoría general del derecho, donde Hans Kelsen nos decía que una norma era válida si seguía los procedimientos de creación de norma, ¿no? Pero además habría que agregarle a esa definición que la propia Constitución tiene fuerza vinculante, ¿no? Y tiene una fuerza normativa y una supremacía constitucional cuando también las leyes de carácter inferior son conformes a la propia Constitución. Por lo tanto, lo que puede hacer el intérprete constitucional, no solamente en todas las otras materias, sino en especial en materia electoral, lo que hará la Suprema Corte en el control abstracto es revisar dos cosas: que se cumpla con las reglas de procedimiento de la aprobación de una ley electoral y al mismo tiempo, si se superó el procedimiento, lo que hará la Corte en una segunda instancia es entrar a lo que denominamos como abogados, entrar al fondo de las... Esto es, determinar si el contenido de una reforma electoral es acorde o no acorde a nuestra Constitución, que esto nos lleva a los mecanismos de interpretación constitucional que todos ustedes conocen como interpretación conforme a la Constitución, ¿no? Y si este mecanismo no es suficiente, acudimos a lo que se denomina el control de convencionalidad. Entonces, esto también en materia electoral está vigente y esto es lo que hace la Corte a través de las acciones de inconstitucionalidad, que es el único caso donde una autoridad ajena a la estructura electoral puede revisar en abstracto una norma, invalidando una norma que sea contraria al orden electoral. En todo lo demás, resolverá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de sus 5 salas regionales más una sala regional especializada en el procedimiento especial sancionador y a través de sus tribunales locales y a través de sus institutos locales. Entonces, cuando ustedes quieran hacer una radiografía de cuál es el organigrama en materia electoral, yo les diría lo siguiente. Primero, identifiquen las autoridades jurisdiccionales. Las autoridades jurisdiccionales tenemos en primer lugar a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que está compuesta por 7 magistrados o magistradas, ¿no? Que duran en su encargo 9 años, ¿no? Posteriormente tienen 5 salas regionales que, como ya lo vimos, corresponden a cada una de las circunscripciones del país, una con sede en Ciudad de México, otra con sede en Toluca, Estado de México, otra con sede en Monterrey, Nuevo León, otra con sede en Guadalajara, Jalisco, y una finalmente con sede en Jalapa, Veracruz, ¿no? Y además hay una sala especializada en el procedimiento especial sancionador, que no es otra cosa que un procedimiento abreviado que durante el periodo de las campañas me permite que se adopten medidas cautelares, que lo que ustedes han visto es que se suspenda la difusión de un promocional en radio y televisión, que el presidente de la República o cualquier otro funcionario deje de intervenir en el proceso electoral, etcétera, 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 y luego lo iremos viendo dentro de la presentación que les tengo para la próxima sesión, ¿no? Y posteriormente tenemos los tribunales locales, ¿no? Que son la primera instancia jurisdiccional, y esto es muy importante, que tenemos dentro del orden sala, perdón. electoral. ¿Cómo se le denomina esa sala? ¿Cuál? La sala, hay 5 salas regionales, más una sala que se denomina Sala Regional Especializada en el Procedimiento Especial Sancionador. Sala Regional Especializada en el Procedimiento Especial Sancionador. Entonces tenemos 5 salas regionales más una sala especializada en el Procedimiento Especial Sancionador,
más todos los tribunales locales de cada una de las entidades federativas. Y a eso habrá que sumarle las autoridades administrativas electorales, que no son otra cosa que lo que se denomina el Instituto Nacional Electoral, los OPLES, que son los institutos electorales locales, ¿no? Y posteriormente, pues, los propios órganos que tenemos que son de carácter permanente o de carácter temporal, que ustedes los conocen como las juntas locales, las juntas distritales, y para los procesos electorales tenemos los consejos locales y los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral, que no son otra cosa que los órganos desconcentrados del Instituto Nacional Electoral. Por lo tanto, tenemos autoridades del orden administrativo electoral y tenemos autoridades jurisdiccionales en materia electoral. Y aquí es muy importante que se lleven las siguientes ideas. La primera de estas ideas, ¿no? Es, ustedes me dirán, ¿quién es competente para conocer en el actual proceso electoral los casos de diputaciones locales y de alcaldías en el estado de Durango o en cualquier otra entidad federativa? Pues, ¿qué creen ustedes? Pues al igual que sucede con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no cualquiera llega a la sala superior, porque la sala superior es una especie de Olimpo. Y pues estos magistrados electorales y magistradas electorales dicen, pues no me hagan perder mi tiempo para conocer en una primera instancia de los asuntos locales. Yo solamente como sala superior durante los procesos electorales conozco de los casos de gobernador, ¿no? Y en el orden federal conozco de las diputaciones, de las senadurías y de la presidencia de la República. Y reservo al orden local para que los tribunales locales y las salas regionales conozcan de los temas de ayuntamientos, de diputados y de diputaciones locales. Entonces, cuando ustedes se enfrenten a un juicio en el orden local en materia electoral, pues su primera interacción serán con los tribunales locales y con la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dependiendo de la circunscripción donde se encuentren. Entonces, ustedes me preguntarán, Jorge, pero un asunto de ayuntamiento, un asunto de diputaciones locales, ¿puede llegar a la sala superior? Y yo diría, por supuesto que sí, pero con una particularidad. Siempre y cuando esa decisión adoptada en última instancia por la sala regional guarde un tema de constitucionalidad. Y ustedes me dirán, ¿qué significa eso de la constitucionalidad? Pues, como se los expliqué, a través del recurso de reconsideración, pues la sala superior dice, en un medio extraordinario y no ordinario, yo conozco de aquellos asuntos que involucren la incorrecta aplicación de un artículo que sea contrario a la Constitución. Y solamente conozco de esos, porque si usted me trae temas de legalidad, yo no le voy a entrar a ese asunto. Por eso es muy difícil, ¿no?, que en un tema de procedencia, un asunto de diputaciones locales o un asunto de ayuntamiento llegue finalmente a la sala superior, porque simplemente estos llegarán, al igual que los amparos directos en revisión en la Corte, por circunstancias extraordinarias y que así lo ameriten por parte de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario para que podamos seguir con la exposición? ¿No tienen ninguna duda? Pues Bueno, ahora en lo personal, entrarán. una duda, ¿no? Lo que sí, pues cabe mencionar, ¿verdad? Que muy padre, muy sabroso, muy nutritivo la explicación que nos dio en la constitucionalidad y todo este esquema que nos planteó. Nos deja, vaya, muy ilustrados para los que de alguna manera el derecho electoral no está aterrizado, ¿verdad? Y veo magistrados conectados, veo compañeros, colegas en la litigada y creo que es muy buen sabor de boca este tipo de cursos. Sí, y para aquellos que son magistrados o magistradas, pues se tiene un enorme reto. ¿Cuál es el enorme reto? Pues es de desmitificar
esta satanización o estos villanos favoritos que tenemos actualmente del Poder Judicial, quienes escuchamos el discurso en el Teatro de la República por parte de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, pues ella citando a Zarco decía que el monopolio del Poder Judicial era el monopolio de los sabios con título y que finalmente se optaba por una teoría elitista, ¿no? En el fondo, ella lo que quería citar era lo que decía el Federalista. Recuerdan esta serie de artículos que escribieron los padres fundadores en Estados Unidos. Y lo que ella básicamente quería dar a entender era esta discusión que se tuvo por parte de los constituyentes en los Estados Unidos. Era si era necesario que el Poder Judicial representara al pueblo de manera directa o, por el contrario, se requería de un órgano especializado, alejado de las pasiones y de los intereses en turno, que no tuviera como interés directo los intereses de una mayoría o de una minoría, sino lo que se decía en el Federalista es que se debía tener ante todo una defensa de la Constitución. Y esto, pues, nos llevaba a estas discusiones que hoy en día hay que preguntarnos cuál debe ser la actitud del juez constitucional. Porque lo que nos enseñaron en la universidad a partir de la historia del constitucionalismo es que los jueces, ¿no?, eran simplemente la boca de la ley, como lo decía Montesquieu. Esto es, que eran la bouche de la loi. Esto es, que simplemente hacían un ejercicio de subsunción de la norma al caso concreto. ¿Recuerdan a Kelsen? Si es A, debe ser B, o esto es, si hay un antecedente, debe haber un consecuente, y por lo tanto esa es la única labor que tiene el juez constitucional. Pero hoy por hoy lo que nos damos cuenta es que el juez constitucional pues tiene una labor diferente. Y regresando al artículo de Guastini, cuando hablábamos de los elementos que se requieren para que podamos identificar si un ordenamiento jurídico está verdaderamente constitucionalizado o no, hay algo que se denomina como el factor de sobreinterpretación constitucional. Y esto se refiere a la postura que tiene un juez constitucional ante, pues, su propia constitución, que ha dejado de ser simplemente un catálogo de buenos deseos o simplemente entendida como una limitación del poder público, sino que el juez constitucional lo que adopta es una postura frente a su texto constitucional. ¿Y cuál puede ser las dos posturas que puede adoptar? Una actitud autorrestrictiva, esto es, de deferencia al legislador, o una actitud que sea más proactiva de interpretación del orden constitucional. Y todo esto pues tiene una gran objeción, que es la objeción contramayoritaria, y que no solamente se refiere a los temas de la Suprema Corte, sino también lo estamos viendo en materia electoral. ¿Y cuál es esa objeción contramayoritaria? Simplemente lo que se está diciendo es cómo un grupo de personas que no han sido elegidas por el voto popular pueden decidir sobre temas trascendentes para el país. Cómo un grupo de personas que no tienen la legitimidad del voto popular pueden tomar decisiones, ¿no?, sobre nuestra Constitución. Esto es, si una norma es acorde o no al texto constitucional. Y entonces estamos viendo que eso es lo que está en entredicho actualmente también en el orden electoral. Entonces, lo que ustedes pueden ir viendo es que todo esto también se aplica para la materia electoral. Y esto me lleva, a partir de lo que decía Francisco, pues es a un tema, ¿no? Estos temas donde si el juez realmente, ya no estamos hablando si el juez crea o no normas, sino que el propio juez tiene la posibilidad de hacer no solamente un tema de interpretación jurídica, sino también lo que se hace es un tema de política judicial. Y entonces aquí lo que tenemos que preguntarnos es más que si los jueces o magistrados tienen que ser elegidos por el voto popular. Creo que esta discusión, pues muchos sabemos que tienen distintos argumentos en contra, ¿no?, que no han resultado en otras partes del mundo, pero donde creo que sí hay un área de oportunidad para mejorar
para mis amigos jueces y magistrados es el proceso de selección de magistrados, magistradas, jueces, juezas y en su momento de ministros y ministras de la Corte. Y creo que es ahí donde está la verdadera riqueza y donde podríamos encontrar una ventana de oportunidad de no darle al traste ni patear el tablero del actual sistema judicial, sino más bien perfeccionarlo y mejorarlo, y esto permitirá que, por ejemplo, se tenga una nueva mirada, no solamente de personas que estén formadas en la carrera judicial, que sino también pues la propia Suprema Corte se pueda nutrir de perfiles académicos, de perfiles que están en el ejercicio libre de la profesión, que son los litigantes, y esto tal vez permitiría que los procesos de selección, si se abrieran un poco más las convocatorias, tuviéramos una riqueza aún mayor de nuestro poder judicial. Entonces, desde mi punto de vista personal, creo que el tema de discutir si los jueces o magistrados deben ser elegidos por el voto popular, creo que está de más en nuestro sistema actual y creo que debemos apostar más a mejorar los sistemas de elección de nuestros jueces o magistradas, porque lo que estamos viendo es que ya no solamente el juez constitucional tiene un papel pasivo, esto es de una interpretación de la Constitución, simplemente de una subsunción al caso concreto, sino lo que estamos viendo es que el propio juez constitucional adopta posturas sobre el propio texto constitucional y le da una fuerza vinculante a la Constitución. Y ustedes me preguntarán, Jorge, ¿a qué te refieres con la fuerza vinculante de la Constitución? En materia electoral hay un caso muy claro. Pues simplemente la Constitución decía igualdad del hombre y la mujer ante la ley. Luego en la reforma del año 2014 se dijo que existiera paridad numérica en las candidaturas de hombres y mujeres, pero no existía un mandato expreso para que esto se reflejara en los municipios o que se reflejara en los órganos terminales, ¿no? De lo que conocimos como la paridad en todo a partir de la reforma del año 2020. Entonces, de manera anticipada, lo que hizo el intérprete constitucional dijo lo siguiente: la Constitución no se trata de una norma programática en materia electoral, no se trata de una norma, ¿no? De una norma o un catálogo de buenos deseos o de un código de ética. Que una norma constitucional no tenga un desarrollo legislativo expreso no impide que el intérprete constitucional pueda aplicar una norma al caso concreto. Y esto es lo que permite que el texto constitucional deje de ser un instrumento político y al mismo tiempo lo que se permite es, con la fuerza vinculante de la Constitución, es que la norma constitucional tenga un valor normativo. ¿Y qué significa que tenga un valor normativo? Que tenga supremacía constitucional y que no por la omisión legislativa, ¿no?, se deje de aplicar un principio o un valor que tenemos en la Constitución. Y esto, pues, lo ven en materia electoral, porque aún antes de que existiera el mandato de paridad en todo, lo que hizo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue interpretar de manera directa la Constitución y dijo: démosle fuerza vinculante a una norma que simplemente está expresada como un principio o como un valor, como una aspiración, que era tener la igualdad del hombre y la mujer ante la ley, y esto en materia electoral significaba como una paridad no solamente cuantitativa, sino también cualitativa. Y a partir de este mandato constitucional, lo que hizo la Sala Superior es lo siguiente: dijo la Sala Superior que no existe un mandato expreso en la Constitución, no impide que se pueda establecer una paridad vertical y una paridad horizontal en los municipios. Y ustedes me preguntarán, pues, oye, ¿qué significa eso de la paridad horizontal y la paridad vertical? Pues simplemente la Constitución te decía que un 50% de las candidaturas eran para hombres, iban a estar reservadas para hombres, y 50% de las candidaturas para las mujeres. Entonces, ¿qué creen que ustedes que hacían los partidos políticos en la realidad? Dentro de sus listas de regidores, pues lo que decían: pues voy a cumplir con la paridad de 50 y 50%, y entonces voy a poner en la lista 50% de mujeres,
50% de hombres, y lo que hacían es que las listas estaban perfectamente en tema de números, pero cualitativamente ninguno de los municipios estaban encabezados con mujeres, o simplemente se les daba a los municipios donde habían pocas posibilidades de ganar. Entonces la sala superior dijo, no solamente se trata de un tema numérico, de una igualdad formal ante la ley, sino que debes apostar a una igualdad sustantiva, porque de lo contrario estarías homologando las diferencias jurídicas, apelando a un principio que dice Ferrajoli. Esto es, das un derecho, pero en la realidad no es eficaz. Y entonces lo que dijo la Sala Superior, siguiendo ese mandato del principio de la homologación de las diferencias jurídicas que debía ser erradicado del orden electoral, lo que señaló es que no solamente basta que la lista esté integrada por igual número de hombres y mujeres a nivel de municipio, sino que también debía existir una paridad horizontal. ¿Qué significa esto? Que al menos la mitad de los municipios debían ser encabezados por mujeres. Entonces se encuentran que aún con la ausencia de una norma constitucional que me dijera con un desarrollo legislativo cómo debía aplicar la paridad, lo que hizo el tribunal como intérprete constitucional fue darle fuerza vinculante a la Constitución, adoptó una postura de sobreinterpretación constitucional, esto es, un activismo judicial, y otorgó un derecho a las mujeres. Y por lo tanto, permitió en su momento que existiera una paridad vertical y una paridad horizontal, y que su Estado fue pionero en estos temas. Adicionalmente, ¿qué ocurrió? No solamente se quedó ahí, a nivel de diputaciones, ¿qué ocurría en la realidad? Con la reforma electoral había un mandato del 50% de las candidaturas para mujeres, 50 para hombres. Esto es, en términos numéricos, pues los partidos políticos decían, pues si tengo mis candidaturas a diputaciones, basta con que las entreguemos en términos numéricos en igualdad de proporciones. Pero ¿qué dijo el tribunal? Esto no es suficiente, porque lo que hacían los partidos políticos es que reservaban los distritos que eran rentables para hombres, y los que eran los distritos denominados como perdedores, pues se le daba a las mujeres, ¿no? Y entonces lo que dijo el tribunal es, a pesar de que no exista norma expresa, pues la paridad no solamente es numérica, no solamente es cuantitativa, sino también cualitativa, y vamos a integrar un factor de competitividad. ¿Y qué significa el factor de competitividad? Era dividir el gran pastel que eran las candidaturas en bloques, y entonces se dividían en bloques de alta competitividad, bloques de mediana competitividad y bloques de baja competitividad. Y entonces lo que dijo el tribunal es que en estos bloques debía haber igual proporción de hombres y de mujeres, lo cual no significaba que en el último bloque de baja competitividad el tribunal dijo, ojo partido político, lo que no puedes hacer en el último bloque es subrepresentar a las mujeres. Esto es, que en el bloque de baja competitividad mandaras un mayor número de mujeres. Y al mismo tiempo, como una medida de previsión, lo que le dijo a los partidos políticos, como les comenté anteriormente, la paridad de género es un piso, pero no es un techo. Y por lo tanto, esto no te impide que los bloques de mediana y alta competitividad, por tu decisión, decidas, ¿no? Finalmente, que optes porque un mayor número de mujeres sean postuladas en contraposición a hombres. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero, por ejemplo, si en el bloque de alta competitividad hubieran 10 distritos electorales, ustedes me dirían, pues Jorge, divido 5 para mujeres y 5 para hombres, ¿no? Lo que puede llegar a existir es que se pueda optar a poner un mayor número de mujeres, esto es 7 mujeres y 3 hombres, lo cual no sería una medida que fuera rechazada por el Tribunal Electoral, porque reitero, la paridad es un piso, pero no es un techo. El piso es que tú lo repartas en términos de igualdad, pero esto no te impide que postules a un mayor número de mujeres. Y esto también se refleja en la posibilidad que cuando se tiene una fórmula de diputados que está encabezada por propietario hombre,
que pueda tener la posibilidad de que la suplente sea mujer, porque esto aumenta las posibilidades de que una mujer pueda tener una participación política. Lo que no se vale en una fórmula es que la propietaria sea mujer y el suplente sea hombre, porque si no, se daría el caso de las famosas Juanitas, donde pues se accedía al cargo público por parte de las mujeres, ¿no? Y lo que ocurría es que apenas iniciaba la legislatura, pues pedía licencia del cargo y el hombre que estaba de suplente subía a propietario. Entonces, eso está prohibido. Y obviamente también las mujeres en esta clase me preguntarán, ¿pero qué pasaba con el principio de representación proporcional, lo que conocemos como los famosos plurinominales, que no son otra cosa que las listas que lanzan los partidos políticos, ¿no? En las 5 circunscripciones electorales para poder postular a sus candidatos y candidatas? Igualmente, no había un mandato expreso. ¿Y qué creen que dijo la Sala Superior? Igual, que había un principio de fuerza vinculante de la Constitución que obligaba a aplicar la paridad no solamente de manera cuantitativa, sino también cualitativa, y lo que determinó la Sala Superior es que de estas 5 circunscripciones se debían tener de manera alternada. Esto es, que debían empezar mujer-hombre, hombre-mujer, etcétera, pero eso también, dijo, no solamente estás obligado a tener alternancia, sino que tampoco puedes distorsionar el número de mujeres, porque ¿qué creen que hacían los partidos políticos? Tenían las 5 listas de las 5 circunscripciones y todas las iniciaban con hombre. Entonces había una sobrerepresentación de hombres. Entonces la Sala Superior dijo nuevamente, la paridad no es cuantitativa, sino también es cualitativa. Y esto significa que el día de mañana al menos 3 de tus listas las tienes que iniciar por alguno de los géneros. Y entonces esto permitió que al menos 3 listas se iniciaran con mujeres y 2 con hombres. Y en su caso también lo que dijo el tribunal es, si en este proceso tuviste la primera circunscripción, por decir cualquier ejemplo, la iniciaste con hombre, para el siguiente proceso electoral la vas a tener que iniciar con mujer. Entonces, también la paridad no solamente respecto, la alternancia no solamente se refiere al actual proceso electoral, sino para el siguiente proceso electoral, los partidos políticos deben permitir que las circunscripciones no tengan esta lista de plurinominales, no tengan una distorsión en la conformación y en la posibilidad de que las mujeres accedan a espacios de decisión. Y esto nos lleva a lo siguiente, que la Sala Superior dijo que no solamente la igualdad se debe garantizar en la postulación, sino también se debe garantizar al momento de ejercer el cargo. Y esto me lleva a ejemplos muy claros. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, es el caso cuando, pues, ustedes saben que algunos candidatos pueden ser inscritos por ambos principios en un número determinado de candidaturas. Esto es, pues tú te puedes postular en un mismo proceso por un mismo cargo como diputado plurinominal y como diputado de mayoría relativa. Y cuando obtienes el triunfo, tienes que optar por alguno de los principios. En este caso, la Sala Superior dice que debes de optar por el de mayoría relativa porque es la única manera de hacer caso al voto ciudadano. ¿Y esto qué significa? Que en el caso que una mujer haya obtenido el triunfo por mayoría relativa y también estaba inscrita en la representación proporcional en el espacio plurinominal, pues quedará un espacio en la lista. ¿Y qué creen que ocurría? Pues cuando quedaba este espacio vacante en la lista, pues decía, el siguiente era hombre, y el hombre decía, yo tengo derecho a ese espacio. ¿Y qué creen que dijo la Sala Superior? Pues no. Nuevamente la paridad es cuantitativa, no es solamente cuantitativa, sino es cualitativa, y por lo tanto ese espacio originalmente lo había ganado una mujer. Por lo tanto, aunque tú seas el siguiente lugar en la lista, se recorre y por lo tanto debe asumir la mujer ese cargo. Ejemplo, si el lugar número 2 era de mujer, el 3 era de hombre, al haber optado el número 2 por el espacio de mayoría relativa,
pues lo lógico hubiera sido que el hombre subiera en el espacio porque se recorría la lista, pero la sala superior dijo no, ese espacio originalmente era de mujer, en vez de subir el lugar 3, sube el lugar número 4. ¿Sí? Si había algún comentario por ahí. No hubo ningún comentario. Y esto también ha llevado, y reitero, aún con un mandato constitucional expreso, esto ha llevado también a que se aplique a los órganos terminales de los partidos políticos y también a los órganos terminales jurisdiccionales y administrativos. Y entonces aquí viene la siguiente. Creo que Saúl tiene una pregunta. Sí, gracias, gracias, maestro. Servidor Saúl Fernández del municipio de Lerdo, Durango. Yo nada más una pregunta. Es con relación a la repartición o distribución de las candidaturas de los diferentes partidos políticos. Ahora con la equidad de género y con las nuevas cosas raras que están pasando, que si eres hombre pero eres mujer, que si eres mujer pero si eres hombre, ¿cómo deben de repartirse las candidaturas? Lo que tenemos actualmente son algunas cuotas que se han reservado para distintos grupos dentro de las listas. ¿Cuál es la obligación que se tiene al día de hoy? Tenemos espacios para la comunidad de la diversidad sexual, tenemos espacios para indígenas, espacios no solamente para mujeres, sino también para migrantes y para la comunidad afro-mexicana. Y entonces, de acuerdo con las propias cuotas y los lineamientos que establece el Instituto Nacional Electoral, se tendrán que garantizar algunos espacios de los 10 primeros de la lista para este tipo de comunidades. Y esto nos lleva a lo que se denomina como la autoadscripción. Y entonces, uno de los graves problemas que hemos tenido en los recientes procesos electorales es cómo pruebas la autoadscripción. Esto es, simplemente basta con un pronunciamiento, esto es, me autopercibo como un determinado género, me autopercibo como parte de una comunidad y eso es suficiente. Y esto ha llevado a la sala superior, por ejemplo, en materia indígena, ¿no? Que no solamente basta con un pronunciamiento de decir que te autopercibes como parte de una comunidad indígena, sino también que debes de probarlo. Y entonces se establece un mecanismo reforzado donde no solamente basta con tu palabra, sino que también tendrás que demostrarlo con algunos documentos que te solicita el Instituto Nacional Electoral. Pero tu pregunta se me hace muy interesante, Saúl, porque nos lleva al siguiente tema. Si bien hemos hablado de la alternancia de hombre-mujer, también habría que decir qué pasa cuando estos espacios, el siguiente de la lista, fuera una persona con una discapacidad, porque también hay que recordar que hay cuotas para las personas con discapacidad. Y esto se ha dado en un caso en Zacatecas, donde se dio un caso muy similar. Una persona obtuvo el triunfo por mayoría relativa y también estaba inscrita en la representación proporcional, opta por la mayoría relativa y entonces queda el espacio vacante en la representación proporcional. Y entonces, ¿qué pasaba con el siguiente espacio? Era un hombre, pero con una discapacidad, y el siguiente era una mujer. Y en su momento, pues el instituto local se enfrentó a un enorme dilema. Dijo, es género hombre y ese espacio estaba asignado inicialmente para una mujer. Entonces tengo que optar ya no por el 3, sino por el lugar número 4 y que suba directamente la mujer. Pero en su momento la sala regional dijo, no era un hombre, simplemente una persona de género hombre, sino que era un hombre con una particularidad, que era una persona con discapacidad. Y por lo tanto, lo que dijo en ese momento la sala regional, ¿no? Dijo lo siguiente, como no se trata de un hombre a secas, sino con una particularidad que pertenece a una población en situación de vulnerabilidad,
el derecho de la mujer a recorrer el espacio en la lista debe de ceder ante un grupo o una población o una comunidad, ¿no?, en situación de vulnerabilidad. Y ha sido uno de los pocos casos donde la paridad de género no se ha aplicado de manera directa para una mujer, ¿no? Entonces, estos son casos bien interesantes porque te llevan a casos límites que no están previstos dentro de los propios lineamientos del Instituto Nacional Electoral, y esto nos debe llevar a cómo el juez constitucional tiene una interpretación distinta en cada proceso electoral, y veremos si ese caso, si se da a nivel federal, también es sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias, No sé maestro. si Otra pregunta, perdón por la interrupción. Usted Sí. hablaba de que tendrían que reunir y presentar cierta documentación este tipo de personas de la comunidad que ya comentamos. ¿Qué tipo de documentación deberían de presentar? A lo que voy. Por ejemplo, Pedro Pérez, su INE, su credencial de elector, perdón, su CURP, su acta de nacimiento está citado como tal, pero fue y dijo que era de los otros, y ya le dieron el espacio. E igual ha pasado con mujeres, fulana de tal, con todo su registro. Entonces, ¿qué documentación debe de presentar ellos para acreditar esa personalidad que manifiesta? Ahí habría que decirte, Saúl, que hay un estándar diferenciado. Así como en materia penal hablas de la probabilidad prevaleciente, esto es el 50% más uno, o más allá de la duda razonable, esto es más del 90% más uno de que cometiste un delito, pues en materia electoral hay distintas interpretaciones. Cuando te refieres a las comunidades indígenas, pues no solamente basta con que te autoescribas, sino que debes de presentar algún tipo de documentación, esto es, algún certificado que te emita una comunidad indígena, ¿no?, de que pruebes que ahí tuviste trabajo con la comunidad. Pero por lo que se refiere a los derechos de la comunidad de la diversidad sexual, esto es, este gran arco iris que se establece en la comunidad LGTB y Q+, pues lo que debemos decir es que aquí el Tribunal Electoral dice basta con una simple autoadscripción, porque exigir un requisito adicional significaría revictimizar, ¿no?, o exponer a una persona, ¿no?, a que ponga sobre la mesa sus preferencias, ¿no?, de cualquier índole. Entonces te diría que esto de los requisitos que se exigen dependerá de cada uno de los grupos en situación o poblaciones en situación de vulnerabilidad que se trate. Por ejemplo, en los casos de la comunidad de la diversidad sexual, basta con una autoadscripción, simplemente que tú llegues y digas me autopercibo de esta manera. En el caso de las comunidades indígenas, sí tendrás que presentar un certificado, trabajo en la comunidad. Ejemplo, en el caso de migrante, pues sí tendrás que demostrar que vives fuera del país y que perteneces a una comunidad migrante y que también tienes esta condición. En el caso de una persona con discapacidad, pues tendrás que demostrarlo con un certificado médico. En el caso de una comunidad afromexicana, pues al igual que ocurre con las comunidades indígenas, tendrán que emitir un certificado, y en su momento tendrás que demostrar que has hecho un trabajo por esa comunidad. Entonces te digo que el único caso particular especial es el caso de las comunidades de la diversidad sexual. Y sobre todo, porque también debo de decirte que dentro de los espacios de la lista se guarda confidencialidad sobre aquella persona que postule por la comunidad de la diversidad sexual, porque esto podría ser tomado como un factor de revictimización de las personas. Entonces, esos son los temas, las modalidades, las intensidades y las particularidades que tiene el derecho electoral. Creo que había otra manita levantada, creo que no vi el nombre, creo que era Marisol, no sé. Sí, adelante, Marisol. Sí, buenas noches, doctor. En cuanto a lo que externa sobre los casos, las causas de diversidad sexual,
bueno, lo que es INE maneja lo que es un protocolo trans, el cual se ve desde, pues ahora sí, desde la mesa directiva de funcionarios de casilla, es lo que deben de implementar y siempre y cuando se deben de, pues de manejar, o más bien, eh, sí, o sea, es manejarse con ellos de manera por los apellidos y tiene su propio, implementa su propio protocolo. Es todo. Efectivamente, mi querida Marisol, no solamente solo con los grupos de la comunidad de la diversidad sexual, sino también tenemos protocolos de violencia política de género y en esto el instituto ha ido avanzando porque lo que se debe evitar en todos estos casos es exponer a una persona a una discriminación, ¿no? Que lo que se debe evitar es que se juzgue a alguien por sus preferencias sexuales o como se decía en términos constitucionales, lo único que podemos juzgar es lo que sucede en la plaza pública, pero no podemos juzgar lo que pase de la puerta de nuestra casa hacia adentro o lo que ocurra en nuestra habitación. Y no sé si en términos constitucionales ustedes también cuando vieron esto en la universidad vieron un tema de un caso en Texas y donde se castigaba antiguamente la sodomía, ¿no? Por parte de las parejas, no importando su inclinación, pues finalmente lo que se dijo por parte de la Corte Americana es que lo que ocurre de la puerta de tu habitación hacia adentro es ahí donde el intérprete constitucional no puede juzgar y no puede establecer tipos penales para castigar este tipo de preferencias sexuales. Entonces, si esto lo extrapolamos a materia electoral, la actitud que se ha adoptado por el Tribunal Electoral es establecer las menores barreras de entrada para que estos grupos de la comunidad de la diversidad sexual puedan ejercer plenamente sus derechos. Entonces, eso es, también coincido con Marisol, que efectivamente pues se han implementado estos protocolos que van desde el tratamiento de los datos personales, desde el tratamiento de cómo te diriges y cuál es el lenguaje que ocupas hacia los grupos de la comunidad de la diversidad sexual, porque aquí aplica el viejo adagio de que la forma es fondo y creo que en estos pasos, en estos temas, ha ido avanzando el propio Instituto Nacional Electoral. Pero no sé si exista otra pregunta o comentario y si les parece bien, damos por terminada la sesión, salvo que ustedes no tuvieran alguna otra inquietud sobre lo que hemos expuesto el día de hoy. Bueno, no veo ya alguna participación, por eso tomo el uso de la voz. Claro, con todo respeto a todos, más al disertante, y pues más que nada agradecer, maestro, su disertación, que en verdad creo que fue muy nutritiva, muy ilustrativa en todos los aspectos, partiendo de lo general a lo particular, y de esta manera trasladándonos a puntos muy finos en derecho electoral, vaya sencillo, a un derecho electoral muy elevado, y muy comprendible para nosotros, muy, muy comprensible. De igual manera, les hago el conocimiento a todos los compañeros que por ahí estaremos pasando el acceso para la próxima sesión. Sin más preámbulo, yo me despido y pues excelente. Gracias por todo, maestro, y gracias a todos los que nos acompañaron. Saludos. Gracias. Magistrado, Muchas Lara, gracias. saludos. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos hasta la Gracias. próxima. Bonita noche.